¿Qué tal? Soy William Pirela, psicólogo clínico de Psicojor. En un capítulo más de Psicoviedades, el día de hoy estaremos hablando de la psiquiatría y para esto nos acompaña la doctora Paula Cano. Hey, ¿qué tal? Esto es Psicoviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. Hola Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola William, bueno, mi nombre es Paula Cano, soy psiquiatra, trabajo en Psicojor hace casi un año y pues con experiencia en psiquiatría ya hace 5 años. Pues es un área que me encanta, me dedico a esto, lo hago todos los días y bueno, dispuesta a responder aquí todas las preguntas. Súper, muchas gracias. Bueno, una de las preguntas que hemos escuchado o que nosotros nos planteamos era, ¿el psiquiatra es psicólogo de base y luego estudia psiquiatría? ¿Es médico y luego estudia psiquiatría? ¿Cuál es el orden? Sí, la formación para ser psiquiatra tienes que estudiar primero medicina y ahí haces una especialización médica o residencia médica en el área de psiquiatría, que son 3 o 4 años según como el sitio donde te especialices. Pero la psiquiatría es la rama de la medicina que entonces se encarga de las enfermedades mentales. Ok. ¿Y tú por qué decidiste estudiar psiquiatría? Pues fue un camino largo, no fue una idea de como rápida, ¿no? En mi rural me dediqué mucho a la parte social y me gustó y terminé incluida como en los grupos de epidemiología con la población vulnerable. De ahí terminé con la Secretaría de Salud del departamento del Huila, pues viendo algunos casos de notificación que tenían que ver con suicidio y pues creo que ahí empezó como todo mi interés de saber, aprender más y finalmente pues decidir formarme en psiquiatría. Ok, me gusta, una experiencia bien bonita. Una pregunta que yo he tenido, bueno, yo desde la psicología clínica hago terapia, hago un proceso individual con las personas, realizo una elaboración de su historia de vida, de sus problemáticas y a veces uno remite a psiquiatría, pero por ejemplo, ¿el psiquiatra también hace un proceso de intervención, sesiones o solamente medica? No solamente se medica. Es una rama de la medicina, entonces tenemos que hacer una historia médica, ¿no? Partimos de ahí. El modelo es diferente al modelo de historia clínica que se hace en psicología. Nosotros partimos de un modelo médico en el que pues se tienen en cuenta todas las enfermedades, antecedentes del paciente, el contexto pues como de sus enfermedades, no solo mentales, sino de todas las enfermedades, de los medicamentos, del contexto familiar, pero de antecedentes médicos y mentales. Y también evaluamos pues otras cosas que en el resto de las especialidades médicas no. Entonces como que si consumen drogas o su neurodesarrollo cómo fue o su desarrollo perinatal cómo fue o qué cosas en su vida pues pueden generar secuelas en su estado emocional o en su estado mental o qué enfermedades podemos encontrar que los hagan con más factores de riesgo a desarrollar enfermedades mentales. Entonces sí hay cosas con psicología, pero es más un modelo médico. Claro. Bueno, y entonces ¿tú qué determinas para empezar a medicar? Para decir, este paciente sí requiere medicación y este paciente no requiere medicación. Pues la gravedad de los síntomas y la necesidad también del paciente y la decisión también del paciente o a veces también puede ser como en su contexto, ¿no? Que de pronto el paciente no lo reconozca, pero que en su contexto sí se esté generando una problemática grave que ponga en riesgo la vida de esa persona o la vida de la gente que esté alrededor y pues se ha comprobado que un medicamento puede disminuir ese riesgo. Ok, lo disminuye pero no lo elimina o... Bueno, no, es imposible eliminar riesgos, ¿no? Ajá, Tú los disminuyes lo más que puedas, ¿no? Pero tener un factor de riesgo o tener riesgos, pues quiere decir que tal vez siempre vaya a estar una probabilidad que algo pase. Claro, yo le escuchaba una vez a un psiquiatra decir que si la depresión era estar en un naufragio, el medicamento hacía como que eran los remos de ese barco, como que tú podías remar, pero no te sacaba del naufragio. O sea, seguías en el mar, pero tenías una herramienta más para
poder tú salirte ahí, algo así. Sí, los medicamentos todos tienen como una historia. Sí. Y están probados y tienen estudios, y un medicamento no sale al mercado antes de que se le hagan estudios en personas y que no tenga problemas y que tenga una evidencia, o sea, que sirva para algo. Un medicamento no va a salir al mercado si no tiene ninguna evidencia que sirve para algo, que da más beneficio que un riesgo, o más beneficio que simplemente no cambie los síntomas, ¿no? Claro, porque hay muchos miedos de la gente a tomar medicamentos, precisamente por eso que estás diciendo de los riesgos, de que no hayan sido estudiados. Sí, entonces, no, todo medicamento, no solo psiquiátrico, cualquier medicamento que sale al mercado, si tiene un registro, digamos en Colombia un registro INVIMAS, porque están comprobados y porque hay una larga evidencia atrás de que el medicamento funciona y genera más beneficios que riesgos. Okay. De todas formas, cada medicamento se elige pues según el perfil de la persona, qué es lo que le conviene, y según sus antecedentes médicos, pues qué es lo que más le sirve. Y entonces los medicamentos están diseñados para cierta sintomatología, y unos medicamentos sirven más para una cosa que para otra. No todas las depresiones son iguales, no toda la gente lo vive igual, y no toda la gente se enferma igual de depresión. Hay gente que le da depresión y le da mucho mal genio, y entonces le da insomnio y vive estresadísimo y piense y sufra que sufra. Entonces, pues si ya es 3 semanas que no duermo nada, que estoy como piense que no funciona en el trabajo, que nada, que ya siento que todo esto se me va a salir del control, pues un medicamento, entonces uno entra, bueno, que entonces calme esa ansiedad, lo haga descansar, que tal vez eso le vaya a servir mucho, ¿no? Y de ahí ya un porcentaje de mejoría va a ser bien notorio para el paciente, ¿no? Ya te va a decir, estoy durmiendo, estoy menos ansioso, ya siento que 20-30% me siento mejor. Y no has manejado la depresión, o sea, lo que te hizo triste no se ha manejado. Pero ya el paciente se siente mejor, ¿no? O hay gente que la depresión le da diferente, ¿no? Me da mucho sueño, no me levanto de la cama, no como, bajé 10 kilos en estos 2 meses que he estado así, intento trabajar, pero es que no me concentro, estoy súper lento. Entonces, pues a esa persona se le buscará un medicamento que le ayude entonces a estar un poco más activo, que se sienta como más conectado con sus pensamientos, que lo ponga como menos en ese estado de melancolía, ¿no? Y no le estamos tratando qué es lo que lo puso triste. Estamos manejando los síntomas asociados, que en ese momento es por lo que el paciente consultó, pero ya siente una mejoría con el uso de los medicamentos. Entonces, esos serían los remos, ¿no? Como que te ayuda a remar y sentirte ya un poco mejor. Pues eso te motiva y vuelve y te llena como de esperanza, como que bueno, si he mejorado un poquito, ¿por qué no puedo mejorar más? Claro. Hay otra cosa, voy a seguir un poquito más con el tema de los medicamentos. Yo he escuchado gente decir como que con los medicamentos pasa algo parecido que con los insecticidas. Tú le aplicas un insecticida a cierta plaga, por decirlo así, y luego se hacen inmune a ese insecticida. ¿Pasa que las personas se pueden volver inmunes o tolerantes a ese medicamento? Con algunos medicamentos sí tienen efecto de tolerancia. ¿Sí? Que es un efecto médico descrito en diferentes medicamentos, ¿no? Como que tu cuerpo sí genera cierta tolerancia. Pero ya se conocen cuáles son. Sí, más o menos se sabe como qué medicamento puede generar más tolerancia y qué otros sería algo muy extraño que pasara. Entonces hay grupos de medicamentos que sí, por evidencia se sabe que sí generan un efecto de tolerancia, y por eso esos medicamentos no están diseñados para usar a largo plazo, porque ya se sabe que no sirven a largo plazo, porque te adaptas, tu cuerpo se adapta. Entonces son para uso de pocos días, pocos meses, o que lo tienes que rotar, ¿no? Entonces, pero eso viene dentro de las recomendaciones, ¿no? Por eso es importante cuando tomes un medicamento, cualquiera que sea, pues el que te lo formule te explique cómo es que se usa para que sirva y hayan menos riesgos. Porque, bueno, uno de los miedos que tiene mucha gente con el tema de los medicamentos es la adicción, que si generan adicción o generan dependencia, o que los medicamentos son para locos. Entonces,
Para ir ahí son varias preguntas. Bueno, sí. Lo que genera dependencia sería este efecto de tolerancia. Okay. ¿Sí? Que no solo pasa con los medicamentos de psiquiatría, los medicamentos para el dolor también producen ese efecto de tolerancia, por ejemplo. Entonces, por un lado, sí es cierto, tú puedes volverte tolerante a un medicamento y ya después no te sirva, y entonces eso va a generar en ti y en tu cuerpo que tengas que tomar más dosis para generar el mismo efecto. ¿Sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, también con las sustancias psicoactivas. Ajá, sí, por sí. eso la asociación de ese término como claro, que me vuelvo adicto, ¿no? Adicto, claro. Pero porque el efecto fisiológico, pues sí, es parecido del mismo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues sí hay medicamentos que pueden generar adicción y está evidenciado y no es un secreto, y si se te va a formular, pues a ti se te informa. Y también está bajo la responsabilidad del paciente y si ese paciente lo puede usar o si no lo puede usar, porque también puede ser una, como una señal de este medicamento no es para ti porque fijo de pronto te vuelves adicto. Okay. ¿Cierto? Pero no es un secreto. Y si se busca, si alguien busca efectos adversos del tal medicamento, pues los puede encontrar, más bien los puedes aclarar para que sepa pues cómo es que se debe entonces usar el medicamento. No es con todos, menos mal, esto es la minoría y son específicos medicamentos que se usan para algunas enfermedades. Bueno, Paula, continuando digamos que con todo esto que veníamos, ¿es verdad que los psiquiatras están locos? No, pues sí, o sea, la locura es de humanos, ¿no? O sea, todos podemos estar locos en algún momento y necesitamos estar locos en un momento, o sea, es necesario vivir a veces las cosas con locura, ¿no? Pero esta locura o este contexto de locura viene desde algo romántico, ¿no? ¿Como relacionado a la pasión? Como relacionado a la pasión, ¿no? O sea, en la literatura, ¿no? Todo esto de locura viene relacionado a que tú haces las cosas de una forma romántica, de que te sales de lo común. Entonces, pues sí, a veces sí necesitamos estar locos. Y de pronto cuando trabajas con enfermedades mentales o con situaciones que, digámoslo, son más abstractas, ¿no? Porque como entiendes la mente, como la dibujas, ¿no? Pues tal vez sí tengas que ponerle un poco de locura y de romanticismo al asunto para poder como intentar conectar con los demás. Claro, de hecho esa fue la razón por la cual yo empecé a estudiar psicología. Yo me leí un libro donde había alguien con personalidades múltiples. Y eso me pareció muy loco. Y yo dije, esto tiene que explicarse de alguna manera. Y fue por donde yo entré. No sé si a ti, hace un rato me contabas del por qué estudiaste psiquiatría. Pero digamos el caso contrario. ¿Ha habido el momento en el que algo te confronte tanto que hayas dicho, no voy a seguir con la psiquiatría? Y no, pues menos mal no me ha pasado, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho cómo se desarrolla esta especialidad en comparación a otras especialidades médicas. Me gusta el estilo de vida que da también esta especialidad. Y hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo y para todos los gustos. Y pues yo soy una persona que me gusta este cuento de la salud mental, de la psiquiatría, que me gusta escuchar diferentes historias, que me gusta que las cosas no sean tan repetitivas. Entonces, desde esta especialidad es así, ¿no? Cada día, cada persona, cada historia es diferente. Y hay historias difíciles, pero no como por el lado que ya no lo quiera hacer, sino más como de que necesito saber más o necesito esto no manejarlo yo sola porque no sé o porque no puedo, porque no soy capaz, sino que me apoyo en un grupo, ¿no? Y la salud mental se enfoca mucho en eso, ¿no? En que no incluye solo tú y tu terapeuta o tú y tu psiquiatra, sino que hay muchos otros factores que influyen y que ayudan a que uno tenga pues un bienestar mental. Ok. Bueno, digamos que siguiendo con la idea de los locos, ¿cuáles son los requisitos o las condiciones que debe cumplir una persona para ser llevada al loquero, al manicomio? Se lleva al loquero. Entonces, de locos, bueno, no sé, todos haremos alguna locura alguna vez y no toca ir al médico por eso. Okay. Si ya estamos hablando de síntomas mentales, ¿no? Pues son síntomas que llaman la atención, que alrededor tuyo, tu familia o tus amigos o las personas que están alrededor, así sean desconocidos,
pues notan, ¿no? O sea, no toca ser psiquiatra ni psicólogo para darse cuenta que alguien a veces está con una enfermedad mental. O sea, tú notas, pero ¿qué pasa? O sea, se sale de él, de la normalidad. Bueno, no es un término que me guste mucho, pero se sale como de ciertos como límites que de pronto tenemos demarcados cada uno. ¿Recuerdas algún caso, algo así puntual, no sé, algo que te haya llamado la atención de estos que tú notas, ves y hay algo raro? Bueno, pues pasa mucho con algo que se llama el primer episodio psicótico, que es como muchas personas que llevan a psiquiatría por eso, ¿no? Ajá. Entonces, como que pueden ser de pronto detalles pequeños, pero que ya, por ejemplo, a los familiares se les hace extraño. Entonces, como que una persona dejó de comer y de recibir comida, y puede decir que es porque está a dieta o porque simplemente está haciendo un ayuno, o porque sintió un llamado espiritual que tenía que empezarlo a hacer. Sí, como algo místico, pero entonces la cosa se fue agravando. Y ya no solo es que no come, sino que tampoco se baña, sino que ya después no sale de su casa, sino que ya después empiezas a decir es que la comida me la están envenenando, es que me le están echando algo, o yo estoy sintiendo una conexión muy grande con el cosmos y siento que la comida me puede desconectar de este cosmos y me vuelve humano. O sea, como que una cosa pequeña sigue y sigue avanzando. Pero pues llama la atención, ¿no? O sea, la familia se asusta, alrededor se asusta, la persona no volvió a trabajar o no siguió estudiando, o si era una persona que intelectualmente era muy interesante y ahora no es como interesante, sino que más bien como que se está cortando en una sola idea y en una sola idea y como que no sale de ahí, ¿no? De pronto son unos casos que uno nota normalmente en personas jóvenes y pues que es importante atenderlo. O sea, ahí si tú notas que alguien está así, llévalo al médico. Tú lo llamaste el primer episodio psicótico. Entonces es como que el punto de partida para empezar a notar cierta decadencia en síntomas o cierto patrón que empieza a tomar a partir de ahí y que nos va dando luces y señales para llevar que hay algo de fondo, ¿no? Que hay algo de fondo y es una urgencia médica. O sea, si tú notas algo así, te deberían llevar al médico. Claro. Bueno, yo te dije, llevar al loquero. ¿Ese término está bien dicho? ¿El manicomio, el loquero, el...? No está bien dicho. Ya, no. Al loquero... ¿Cómo se llama el lugar donde uno debe llevarlo? ¿Una clínica de reposo? Lo tienes que llevar a urgencias. A un servicio de urgencias médicas. Digamos que aquí en Colombia esa sería la forma para acceder a un servicio de salud mental. Entonces lo tendrías que llevar al médico. Y allá te evaluarán y te dirán si es algo que viene de la mente o si es por otro tema, ¿sí? Y son especialistas en salud mental, que sería psiquiatra o psicólogo o una trabajadora social, si nota que pues esto tiene otra clase de contexto, tal vez maltrato o algo así. Pero el término sería el especialista en salud mental. Sí, porque no es solo el psicólogo ni el psiquiatra. Bueno, dijiste como unos aspectos así súper generales, bueno, no sé si generales, pero bastante amplios acerca de unos síntomas que pueden generar alarmas para llevar a la gente a urgencias, ¿no? Pero para llevar puntualmente a psiquiatría, como, no sé, ¿qué es esto puntual, esto específico que en alguna otra sesión, en algún otro espacio, diga, por eso te voy a llevar a psiquiatría? ¿Ante qué síntomas ir a psiquiatría? ¿No? Que no tenga que ser algo grave como el ejemplo que mencioné, que eso es algo como para ir a urgencias. Sí, pero puedes ir a psiquiatría desde la consulta externa. Por ejemplo, puedes pedir la cita tú, o fuiste a una cita al médico general y el médico general te envió, o estás en un proceso de psicoterapia o fuiste al psicólogo y el psicólogo te envió también. O tú notaste así que en este video que mencionaron alguna cosa, entonces tú dices, entonces voy a ir entonces al psiquiatra. Cuando tú sientes que síntomas que pueden venir desde la parte emocional te empiezan a afectar en tu vida diaria, que tú dices, me estoy enfermando, ¿no? Entonces,
por ejemplo, con temas de ansiedades, de depresión, insomnio, ¿sí? Con temas solo de estrés o ante una situación nueva que tú estés viviendo, pero que la adaptación a esto te esté generando como un cambio importante en tu funcionalidad, ¿no? Okay. No puedo estudiar, no puedo trabajar, no puedo dormir, ya no como igual, mi cuerpo se está enfermando, ¿no? No tiene que ser algo gravísimo, pero que tú sientes que hay algo diferente y que como que se está agravando, ¿no? Y esto es lo que puede notar un psicólogo o un médico general, o tú mismo identificarlo, o alguien que te escuche y le hayas contado y te diga como que está grave. Ajá, claro, porque uno piensa que si el psicólogo me está enviando, remitiendo a psiquiatría, es porque mi caso está perdido, ¿no? Mi caso es gravísimo. Pero no, porque a todos nos afectan las situaciones de forma diferente. Claro. Entonces puede ser que tú lo vivas, lo pases, pero no sientas como que físicamente te estés enfermando, o que tú sientas que la cosa va mejorando, ¿no? Pero no todo el mundo le pasa lo mismo. Ok, y tú puedes atender, no sé, niños, adultos, adulto mayor, no sé, este tipo de poblaciones. Sí, desde la rama de psiquiatría, todos los grupos poblacionales se atienden, pero así como en otras especialidades médicas, que tú vas al pediatra para niños, al internista para adultos, al geriatra para si eres un adulto mayor, en psiquiatría pasa lo mismo. Entonces, psiquiatra infantil para la población menos de 18 años, psiquiatra general, que ya atiende el resto de la población. Hay una especialidad que es de psicogeriatría, que es para la población adulta mayor, o si es en el estado de embarazo, posterior al embarazo, claro, hay psiquiatra perinatal. Entonces, sí hay un súper especialista si necesitas algo puntual en una etapa de la vida. Qué interesante. Bueno, Paula, ha estado muy interesante todo esto que hemos hablado, trayendo un poco de los mitos, pero también quería preguntarte, ¿qué mitos conoces tú o has escuchado tú también desde la profesión? Por ejemplo, que si las enfermedades mentales son contagiosas, o que si la gente que sufre de una enfermedad mental es peligrosa. Ajá. Sí, o que si esta enfermedad me va a durar toda la vida. También, bueno, de pronto eso no es un mito, pero sí es una pregunta que siempre existe cuando hay un diagnóstico, ¿no? Entonces, aclaramos los mitos. Entonces, bueno, que son contagiosas, no, ninguna enfermedad mental es contagiosa, no es infecciosa ni pero se puede contagia. Ser hereditaria, hay un componente. Pero hay enfermedades que son por herencia familiar, el trastorno bipolar, por ejemplo. Entonces, en familias que encuentras que el abuelo, el hijo, un primo, un tío y ahora el paciente que estás viendo, ¿no? Lo mismo pasa con la esquizofrenia, incluso otras enfermedades, por ejemplo, situaciones de depresión, de ansiedad, también pueden llegar a tener un componente hereditario, ¿no? Incluso, por ejemplo, algunas enfermedades hasta un 80% puede ser hereditario. Entonces, es algo importante que tú preguntes en tu familia. Si alguna vez vas a una consulta en salud mental, pues que te lo pregunte el que te esté viendo y que tú también lo comentes y lo preguntes también en tu familia. Claro, porque, bueno, hereditario es diferente a que se contagie, pero también puede haber algún hecho estresante, una situación que active o que inicie o desencadene un hecho psicótico, algo así. Sí, bueno, primero necesitas tener factores de riesgo para hacer algo psicótico, ¿sí? Obviamente tener herencia familiar pues sería un factor grandísimo. Que aumenta el riesgo, claro. Sí, consumo de drogas yo creo que iría en segundo lugar. Cualquier sustancia psicoactiva también te aumenta muchísimo el riesgo. Y de pronto alguna situación estresante importante, digamos, que haga un antes y después en tu vida, también podría ser tal vez un hecho que active entonces algo de la enfermedad mental. Sí. Del otro, ¿cuál era? El otro era... Que sí son peligrosas. Que sí eran peligrosas, sí. Sí, no son peligrosas, ¿no? Nadie que tenga una enfermedad mental es un peligro para la sociedad,
Pero hay en los momentos de crisis hay síntomas que sí pueden poner en riesgo a la persona y a las personas que estén alrededor, ¿no? Entonces, en eso estaría de pronto como lo peligroso que ve la gente, pero una enfermedad mental no es que siempre tienes y todo el tiempo entonces estás enfermo, no. Sí, no estás en crisis todos los días. No estás en crisis todo el tiempo. Entonces, en momentos de crisis puede pasar situaciones que te pongan en riesgo a la gente que está alrededor. Claro, y que tú también lo decías, si es juicioso con su medicamento, con su proceso psicoterapéutico, lo que sea, estos síntomas van a disminuir. Si todo está controlado, si lo manejas a tiempo, si consultas a tiempo, pues es mucho menos probable que vayas a tener crisis así en que pongas en riesgo tu vida o la de alguien. Ok. Me lleva a pensar en algo. Tú has hablado de estas dificultades en las familias, la cantidad de casos que atiendes, has hablado de la pasión, de la locura de esto, pero también me lleva a pensar cómo te cuidas tú emocionalmente de escuchar todos estos casos, todas estas cosas que pueden afectarte, movilizarte, incomodarte. Sí, pues los que trabajamos en salud mental necesitamos como tener también como nuestro medidor interno o un calibrador que te ayude externamente, ¿no? Sí. Entonces, la terapia es una gran ayuda, ¿no? Que alguien que dé terapia haga terapia. Terapia, sí, claro. Sí, porque tú estás dando terapia para los demás, ¿no? No es que la terapia que tú des sea de tus consejos y de tu experiencia, no sale de ahí. Eso también puede ser un mito, por ejemplo, ¿no? Como que no es dar consejos, no es hablar desde tu experiencia. Sí. ¿No? Entonces, ir a terapia te da como esta calibración. ¿Sí? También es un hecho de responsabilidad, ¿no? Sí. Conmigo y con la persona que estoy atendiendo, claro. Sí, claro, que tú puedas poner también que si tú ese día vas a trabajar abrumado por alguna situación, pues como que no confundas lo tuyo con lo de la persona que estés atendiendo. Claro, por ejemplo, un duelo, que yo esté pasando un duelo por la pérdida de algún familiar y la persona que me llegue también tenga un duelo por pérdida. También, y llegues ahí que no sabes entonces qué hacer o qué decir y no hagas la atención que querías, ¿no? Claro. Entonces, pues es importante como mantener un medidor. También, pues, ser consciente de que si tú sufres una enfermedad mental, como una depresión, un trastorno bipolar, y trabajas en salud mental, pues más aún sabes qué herramientas puedes tener para cuidarte y para estar estable y poder pues desarrollar tus actividades común y corriente como cualquier otro trabajo. Claro, y eso no ignora, o sea, eso es aceptar, no ignorar el hecho de que también eres un ser humano, con tus afanes, tus dolores, con tus problemas y tus cosas, y que pues más si tienes conocimiento, pues mejor incluso te podrías estar cuidando. Claro, y bueno, digamos que en este orden de ideas, ¿cómo das tú, o bueno, qué recomendarías a la gente que nos ve, nos escucha para cuidar su salud mental, para prevenir, para acudir, como... Pues salud es todo, ¿no? No tenemos como la mente volando en algún lado, como entonces somos un completo, ¿no? Entonces si algo me duele en el pie, me duele la cabeza, o entonces ya no duermo bien, o como que una cosa afecta a la otra, y si una está bien, entonces la otra mejora. Entonces, para tener salud es completo, ¿no? Es importante dormir bien, 8 horas. Ojalá que las 8 horas sean en la noche siempre, ¿sí? Es importante comer, que tu comida sea variada, sea nutritiva, que tengas una buena relación con la comida. Es importante no estar en un aislamiento social, ¿no? Siempre es importante tener comunicación con los demás. Es importante poder expresar y no todo siempre guardármelo, sino de hacer este ejercicio de hablar, que mucha gente a veces dice, no, pues yo pienso las cosas, yo las medito conmigo misma y me las hablo, pero resulta que el proceso fisiológico no es el mismo. Cuando tú hablas las cosas, eso es un efecto en el cuerpo y en la mente completamente diferente. Sí, entonces, con eso coincido mucho, porque yo, por ejemplo, en mi terapia digo mucho que así como cuando uno se alimenta, debe expulsarlo.
emocionalmente también tienes que expulsarlo. Tú te alimentas diariamente de emociones y diariamente tienes que expulsar esas emociones, gestionarlas. Sí, y es una necesidad humana, ¿no? Entonces no es solo que medites y me leo mi libro, no, sino que a veces también es importante compartirlas con alguien y de pronto recibir como la aceptación o el entendimiento que al menos otra persona te escuchó. Claro. Y eso da un beneficio y da una sensación de estar mucho mejor. Sí, a veces le pasa a uno que tan pronto termina de decir la frase y uno escucharse uno... Como que... sí, uno dice, esto de verdad no tiene sentido. O cuando te escuchas en voz alta hablando con alguien, como que ves a veces las cosas diferentes. Sí. Y entonces, bueno, dormir bien, comer bien, tener buenas relaciones sociales... estar en contacto con la naturaleza es importante, sobre todo la espiritualidad. ¿Cómo ves tú la espiritualidad en este sentido? Tiene que ser un pilar, ¿no? Si tú sientes que las cosas son esto de 4 pilares, la espiritualidad estaría en uno de esos, ¿no? Que claro, digamos, la espiritualidad no solamente es religión, ¿no? No tiene que ver con la religión, tiene que ver pues tú cómo te conectas a veces incluso contigo misma y con todo el resto de las cosas que pasan alrededor, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas? ¿No? Me gusta mucho este ejemplo de los 4 pilares. Entonces, bueno, ya recorrimos un poco temas de medicamentos, un poco un tema de los mitos, de prevención, de promoción. No sé, ¿quisieras agregar algo más? No, es que no tengan miedo, de pronto si los mandan al psiquiatra o sea un familiar suyo, un amigo suyo les dice que va a ir al psiquiatra o que les mandaron algún medicamento, ¿no? Hay una razón atrás de que se mande un medicamento, no todo el mundo se le manda medicación, o sea, hay muchas consultas en psiquiatría que no se requiere la medicación, ¿no? Son para síntomas y situaciones específicas que si es un medicamento, de pronto se va a usar nomás unos días y ya, ¿sí? Que muchas situaciones desde salud mental tienen un buen pronóstico, o sea, se van a curar. Entonces, pues en vez de quedarte meses y meses de pronto sufriendo por algo, pues tal vez lo tuyo tenga un tratamiento y en un par de semanas ya te puedas sentir mejor y no tener que aguantarte la enfermedad, por ejemplo. Bueno, fue un capítulo muy interesante, Paula, muchas gracias. Gracias también a las personas que nos están viendo. Los invitamos también a nuestro siguiente episodio de Psicoviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias.